Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Cranium basados en el libro. Bua dejó escapar un suspiro de resignación, aceptando lo que parecía ser su destino. Cuando escuchó el sonido de pasos acercándose por detrás, Pinja, que sostenía una mochila grande, pasó junto a ella y deliberadamente chocó su hombro con Bua. Por un breve momento, Bua sintió una fuerte necesidad de extender el pie para hacer tropezar a Pinja, pero se contuvo con gran esfuerzo. ¿Estudiaste tanto y aún así lograste no evolucionar a un animal vertebrado? Desapareció y volvió peor que antes, sin modales. Aunque logró quitar el pie, su boca fue más rápida que sus pensamientos. Las palabras hicieron que Pinja se diera vuelta rápidamente. Sus ojos brillaban de ira mientras extendía la mano para agarrar el cuello de Bua, pero Bua, con una rápida palmadita, le apartó la mano a tiempo. Parece que la especialización ha hecho que su boca sea especialmente más afilada, doctora Bua, dijo Pinja, con una sonrisa pícara asomando en la comisura de su boca, manteniendo los ojos fijos en los labios de Bua. Tenga cuidado con esa boquita tan bonita, doctor. Quién sabe, algún día algún miembro superior de una criatura inferior podría golpearte cuando menos lo esperes. Y con eso, Pinja se dio vuelta. Voy a dormir en la cama cerca de la entrada. Dejas la cama adentro. Sonó más como una orden que como una sugerencia, dado el tono de Pinja que enojó a Bua en ese momento, pero ella no respondió. No quería más problemas. Bua se agachó a la entrada de la tienda y recogió un puñado de tierra suelta. Sujetándola con fuerza en la mano, cerró los ojos y pronunció una breve oración, pidiendo que todo saliera bien. Lentamente soltó la tierra que sostenía en sus manos, como gesto de respeto y petición de permiso a los espíritus locales para poder trabajar y descansar ahí. Este era un ritual que siempre realizaba cuando visitaba un lugar nuevo. Sin embargo, esta vez parecía que la suerte no estuvo de su lado desde el principio. Pinja apareció de nuevo, pasando junto a ella. Voy a comer algo, Boaloy, dijo Pinja con tono sarcástico, usando el apodo que le había puesto a Boa durante su época universitaria. Sin siquiera mirar atrás, y luego abandonó el lugar. Boa decidió no contraatacar, solo perdería el tiempo y estaría de mal humor. Conocía bien el temperamento de Pinja, errático y volátil, como si padeciera un trastorno nervioso, tuviera una corteza prefrontal poco desarrollada, lo que afectaba su capacidad para procesar el razonamiento lógico. Pinja rara vez escuchaba lo que decían los demás. Era testaruda, obstinada y tenía la costumbre de quejarse constantemente. Tan pronto como Pinja se perdió de vista, dirigiéndose hacia el comedor temporal, Poe entró en la tienda para organizar su lugar para dormir. De todas las actividades, dormir era sin duda su favorita. Como era el primer día, el progreso aún fue mínimo. El trabajo se complicó aún más cuando los responsables decidieron amontonar partes de los huesos encontrados. Cuando Bua vio esto por primera vez, casi se queda sin aliento. Tuvo que intervenir rápidamente, pidiendo que dejara los cuerpos de las víctimas en el lugar del accidente, en sus posiciones originales. Cada cuerpo debía marcarse con estacas y cintas adhesivas, separándolos para que la identificación se pudiera realizar más fácil y rápidamente. En lugar de intentar separar pieza a pieza los huesos amontonados, separar los huesos del lado izquierdo del derecho sería una tarea muy complicada. Habría que organizar, categorizar los huesos que ya habían sido amontonados y luego habría que calcular cuántos huesos deberían tener cada pasajero, separándolos por tipo. Posteriormente, mediante un software especializado se calcularía la altura y se analizaría para determinar a qué víctima pertenecían, para poder separar los cuerpos y luego entregarlos a la policía. Se estaban recopilando registros de todos los pasajeros y se enviarían lo antes posible. Al mismo tiempo, el Departamento de Aviación buscaba la caja negra para saber qué pasó realmente con el avión que ahora no era más que restos.
Bua había oído de Pinja, en medio de un intercambio de críticas durante el trabajo esta tarde, que el avión simplemente perdió contacto y desapareció del radar. Lo sucedido solo se supo cuando vecinos de la zona llamaron para informar de una ensordecedora explosión, y al llegar al lugar encontraron los restos del avión y restos de cadáveres esparcidos por la zona. Afortunadamente ningún vecino de las cercanías resultó herido ni muerto, y no hubo daños materiales importantes, lo que evitó que la tragedia fuera aún mayor. Todos estaban trabajando intensamente para descubrir la causa de ese desastre, pero lo que más intrigó a Bua fue porque Pinja había aparecido justo en ese momento. No importa, pensó Bua, Pinja no era su problema. No importaba cuándo apareciera, era mejor mantener la distancia, pensó Bua suspirando nuevamente. Era algo que siempre le intrigó. ¿Qué pudo haber hecho para lastimar tanto al doctor Pinja, al punto de que esta rivalidad nunca terminaría? La profesora Nisara nunca mostró favoritismo, al menos no que Bua supiera. De hecho, parecía gustarle más a Pinja, ya que siempre le enviaba a misiones de campo en el extranjero.